días, mis hermanos. El Señor les continúa bendiciendo en este precioso sábado 28 de agosto. Agradecidos con nuestro Señor una vez más por sus infinitas bondades y maravillas. Si estás respirando en esta mañana, alaba a tu Creador, alaba al Señor. Dice la palabra que todo lo que respire, alabe al Señor. Damos gracias a Él en este día por este nuevo y hermoso día con el cual Él nos bendice en esta hora. Sí, este es el día que hizo el Señor. ¿Estás atribulada? ¿Estoy atribulado? Sí, este es el día que hizo el Señor. ¿Estoy gozoso? Sí, este es el día que hizo el Señor. Dice la palabra que aunque triste en la noche yo esté, aunque atribulado en la noche yo esté, aunque la cabeza la tenga del tamaño de un gigante, aunque así esté, aunque así me encuentre, dice la palabra, y la palabra no miente, la palabra no falla, aunque así me encuentre, el gozo. Aleluya. El gozo viene en la mañana. O sea que sí hay un momento, pero hay un momento también donde el gozo llegará a tu vida, donde tiene que haber el gozo del Señor reinando en cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 125, los que confían en Jehová. ¿En quién estás confiando en esta mañana? ¿En quién estás confiando en esta hora? Dice que si confías en Jehová, serás como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Seré como ese monte de Sión que, a pesar de los miles de años que tendrá ese monte allí, a pesar de la nieve, a pesar del calor, a pesar de la lluvia, a pesar de los vientos, a pesar de todos los cambios atmosféricos que han habido en esa zona donde se encuentra ese monte. Pero que si tú y yo, aleluya, confiamos en el Señor, seremos como ese monte que allí está, allí ha permanecido. Y dice que no solamente ha permanecido, sino que permanece para siempre, permanecerá para siempre hasta que el Señor así lo indique. Como Jerusalén tiene montes a su alrededor, así Jehová está alrededor de su pueblo. Y así dice el Señor, que estará con nosotros desde ahora y para siempre. O sea que Él está allí en esta hora, Él se encuentra a tu lado en esta mañana, abrazándote como así como cubre a ese y está alrededor de ese monte, de esa montaña. Así está el Señor en esta hora con sus brazos de amor, con sus brazos de misericordia, con sus brazos de salvación, allí rodeándote en esta mañana, aquí rodeándome en esta hora. O sea que sí hay un Dios todopoderoso y ese es el Dios al cual tú y yo servimos, y si confiamos en Él, permaneceremos para siempre. Qué preciosa promesa. Y esta semana hemos estado viendo todos estos, hablando del pecado, y hemos visto como cada uno de estos hombres, unos que verdaderamente acabaron con el pecado, como el que vimos ayer, Finés, que acabó de una forma tajante. Vimos como, dice que brincó, estaba sentado, estaba acostado, no sé cómo estaba, dice que brincó y agarró la lanza y atravesó el pecado. Y es la forma como tú y yo debemos de acabar con el pecado en nuestras vidas, de acabar con esas pequeñas cosas que a veces la vemos como pequeñas, pero en realidad se van convirtiendo como en una telaraña que te van atrapando. Son cosas que sí tenemos que poner atención. Me gusta mucho el pasaje de cuando David dice que David corrió a la línea de batalla. Cuando David se va a enfrentar al gigante Goliat, David no se paró frente al gigante a mirar su estatura. David no se paró a ver con la armadura que tenía puesta, el tamaño del casco, qué tan grande y fuerte o pesada era su lanza. David no examinó. David corrió la línea de batalla y exterminó a aquel gigante. Así debemos de hacer cada uno de nosotros. Ir a la línea de batalla, correr hacia esa línea de batalla y exterminar el pecado en nuestras vidas. Y sí te digo que se puede vivir en tiempos turbulentos como estos, en generaciones llenas de pecado como esta. Sí podemos vivir esa vida de santidad. Y así le pasó justo a Noé, que Noé dice que era un hombre perfecto en sus generaciones. En aquella generación malvada, torcida, aquella generación que Dios acabó con un diluvio, en esa generación dice la palabra
que Noé era un hombre perfecto en esa generación y que Dios caminó con Noé. Y para que Dios camine contigo, para que caminemos con Él, tenemos que estar de acuerdo. Dice que si dos no se ponen de acuerdo, ¿cómo andarán? O sea que para ponernos de acuerdo tenemos que conocernos el uno al otro, tenemos que entrar en esa intimidad, en esa relación. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que verdaderamente busquemos con diligencia el hacer su palabra. Como decía el Salmo ayer, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de turbulencia, en esta generación torcida, podamos nosotros caminar con Dios, así como Enoc también caminó con Dios. Son gente que de una forma u otra pudieron separarse de la maldad, pudieron apartarse para el Señor. Son gente que no buscaban otra cosa más que caminar en santidad. Son gente que buscaban con diligencia. Esa palabra tenemos que usarla, tenemos que ponerla en práctica en nuestras vidas, tanto para acabar con el pecado con diligencia, como también para buscar a Dios con diligencia. Tenemos que tener una diligencia de nuestra parte, una urgencia de parte nuestra de en estos tiempos de oscuridad, sí buscar del Señor. Dice que su siervo Moisés, le llamó su siervo, era fiel en su casa y que hablaba cara a cara a Dios con Moisés. Está hablando cara a cara el Señor con cada uno de nosotros hoy día. Estamos buscando esa relación, esa intimidad, esa cercanía, o estoy más o menos. No, cada uno de nosotros nos tenemos que, como bien dice la palabra, acérquense a mí, acercarnos a Él. Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes, dice el Señor. Y por consecuencia el diablo huirá de vosotros. Cada uno de estos hombres buscó de una forma diligente el acercarse a Dios. Cada uno de estos hombres buscó de una forma diligente el separarse del mundo, de tanta maldad que hay en el mundo, que hubo en aquel entonces, que hay hoy día, porque en los tiempos no son nada diferentes. De estos hombres dice la palabra de Dios que buscaron esa santidad, buscaron esa vida de agradar al Señor, de agradar a Dios. Y dice la palabra en cuanto a Job, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto. Aleluya. Recto y perfecto, dice la palabra. Temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre tenía temor de Dios. Este hombre deseaba con su corazón servir al Señor. Este hombre buscaba intimidar con su Creador. Este hombre dice que estaba apartado del mal. Yo necesito apartarme. Cada uno de nosotros necesita en este tiempo apartarse del mal. Cada uno sabemos ese pequeño pecado o ese gran gigante como lo vio David, como lo tenía David enfrente, pero no importa qué tan pequeño o tan gigante sea, sigue llamándose pecado, y el pecado, como dijimos ayer, no está para jugar con nosotros. El pecado viene a destruirnos, el pecado viene a matarnos. Por eso, por ende, debemos de nosotros de acabar con el pecado antes que ese pecado acabe contigo y conmigo. Y si estos hombres, que eran hombres sujetos a pasiones, como bien dice la palabra en Santiago, pudieron vivir esa vida de santidad, ¿no crees que tú y yo podamos vivir esa misma vida de santidad? Me gusta la palabra porque dice que había un acta de decretos que nos era contraria. Aleluya. Y dice la palabra que Jesús clavó esa acta en la cruz del Calvario. Sí había algo contra nosotros, sí había esa lista, pero dice que Jesús venció a la muerte, que Jesús venció al pecado por ti y por mí. Se entregó el justo por los injustos. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Damos gracias a Dios, damos gracias a Jesús
por ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que hoy tú y yo tengamos esa vida eterna, para que hoy tú y yo podamos vivir esa vida apartados para Él, para que hoy tú y yo estemos agradecidos por ese hermoso sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por ti y para mí. ¿Para qué? Para darnos esa vida eterna, esa vida abundante. El Señor te siga bendiciendo en este precioso sábado. El Señor, como nuestro pastor nos despide siempre, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Bendiciones hasta que sobreabunden.